dos prácticos. A ver, un minutito, por favor. Perdón, era una llamada que no podía diferir. Le decía que estamos en la recta final. Nos queda nada más que el práctico de tiroides, el práctico de patología suprarrenal y bueno, y después una teoría, una suerte de teoría de integración y estamos en el cuarto parcial y para muchos de ustedes ya la posibilidad de promocionar la materia. Así que les pido por favor que bueno, no bajen los brazos, están algunos chicos con muy buenos rendimientos, y bueno, y vamos para adelante, ¿eh? No perdamos de vista que a fin de mes estamos rindiendo, digamos, el último de los parciales y ya prácticamente cerrando la actividad de la cátedra. Eso es una cosa, bueno, es evidente, pero era necesario recordarlo. La, la otra es una iniciativa que estamos desarrollando por estos días los docentes de la cátedra y la vamos a publicar en el aula. Para el año que viene, por estos días se están presentando algunos proyectos de participación estudiantil. No sé si algunos de ustedes ya ha sido convocado por otra cátedra. No sé si me escuchan. De mi parte no, profe, como usted sabe, yo estoy en Bolivia, así que de mí Claro, no. estás en Bolivia. Sí, sí. Obviamente se asume que el año que viene vamos a volver, esperemos, a la fase presencial ¿y qué es esto? A ver, la facultad nos da la oportunidad de financiar proyectos donde podemos poner en práctica algunos de nuestros conocimientos con clara extensión a la comunidad, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de patologías cardiovasculares o síndrome metabólico, poder tomar contacto con personas que tengan estas enfermedades y poder ya llenar, por ejemplo, fichas, relevar factores de riesgo, hacer algunas mediciones, hacer registros de historias clínicas. Estamos presentándonos en la cátedra a un proyecto de participación estudiantil, es decir, vamos a convocar a 10 estudiantes que tengan interés en hacerlo, para un proyecto que desarrollaremos el año que viene, desde marzo probablemente a septiembre, ¿sí? El proyecto tiene que ver con esto, con intervenciones educativas en personas que son portadoras de síndromes metabólicos. Es decir, vamos a convocar a través de medios de difusión o como vamos a trabajar con el Ministerio de Salud de la provincia, vamos a convocar a ciertas personas que son portadoras de estos cuadros y vamos a darle talleres, intervenciones educativas desde muchos sentidos, ¿sí? Desde cómo cambiar hábitos de vida, cómo vivir de una manera más saludable, cómo alimentarse en forma saludable, cómo hacer actividad física. Si a alguno de ustedes le interesa esta propuesta, es para el año que viene, nos gustaría que se registren o que nos manden un correíto. Estamos un poco apurados porque hasta el martes debemos presentar los nombres y apellidos, pero si a alguno de ustedes les interesa esta propuesta, podemos trabajarla. No va a insumir nada más que una tarde cada 15 días, digamos, donde vamos a dictar estos talleres, ¿sí? No sé si fui claro o si hay alguna pregunta, pero me gustaría Profe, es para el año, ¿no? para el año que viene. Para el Ya año. yo, bueno, ya si se vuelve a la presencialidad, yo sí quiero participar. Bueno, perfecto, Camila. Después en el que la mensajería de mi personal del aula, envíame por favor tu DNI y tu número de libreta, ¿sí? Ya, Uno de los le mando chicos, por mensajería del Moodle. sí, por mensajería del Ya, móvil, exacto. Bueno,
Ya, profe, gracias. Creo que va a ser una linda iniciativa, es la oportunidad de tomar contacto desde años iniciales, como están ustedes. Bueno, ya el año que viene estarán en tercero con personas de la comunidad y son talleres donde después vamos a aplicar mediciones que vamos a ver si estas intervenciones educativas sirven para cambiar hábitos en las personas, ¿sí? Le agradezco a Carla que me pregunta sobre mi estado de salud. Bueno, yo el jueves pasado, no sé si cuántos saben, tuve un problemita de salud el sábado 23. Yo particularmente hago bastante actividad física, hago al menos 3 hasta 5 veces de actividad física y me encontraba corriendo con amigos haciendo un deporte que se llama trail running, que es correr en senderos de montaña y sufrí una descompensación cardíaca el sábado 23 de noviembre, de octubre, perdón, y bueno, tuve que ser asistido. La verdad que pasamos en realidad, porque los chicos tuvieron que asistirme, sufrí un infarto de miocardio, mire, lo he enseñado 1000 veces, y sufrí un infarto de miocardio que tuvieron que llevarme a un sanatorio. Bueno, particular, estos eventos cardiovasculares son un poquito distintos a lo que los enseñamos. No soy una persona yo que tenga factor de riesgo, más allá de que tengo 50 años y ya la edad, ustedes saben, chicos, la edad lo hemos visto que puede por sí sola ser predictora de eventos cardiovasculares, pero en cuanto a los otros factores que los hemos enseñado, a hipertensión, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, ninguno aplicaba a mí. Pero bueno, son eventos cardiovasculares en personas que hacen deportes, como son también las muertes súbitas en deportes. Tuve muchísima suerte y la fortuna de poder ser auxiliado y poder sí, bajar de un cerro que estaba incomunicado porque estábamos corriendo en áreas sin señal y poder llegar a un sanatorio. Así que bueno, les cuento un poquito por qué estuve ausente el jueves pasado, todavía estaba internado. Sufrí una semana de internación, estuve una semana internado y bueno, y gracias a Dios estoy bien, recuperándome y espero poder recuperar mi vida normal, ¿no? Que tiene que ver con lo que me gusta hacer y que es esto, la docencia, mis trabajos en el área clínica y obviamente recuperar también mi actividad deportiva. Así que bueno, por ahora estoy en el deporte 3 meses confinado a no hacer nada, caminatas solamente y veremos más adelante. Sobre la teoría que ustedes no tuvieron, yo voy a subir un video, voy a hacer una teoría y la voy a subir para que ustedes puedan verla y puedan, digamos, llegar al parcial con ese material. Bueno, y sin más, entonces vamos a dictar la teoría de hoy, que es una teoría cortita. Las próximas teorías son muy cortitas, ya perfilándonos, como les dijimos, al final de la materia, ¿sí? Perdón, voy a grabar para poder después subir este video. Recording in progress. Solamente que me den un ok, se puede, ay, perdón, ¿se puede ver bien? Sí, profe, sí se ve. No sé por qué me sale el final. Bueno, nos toca ver hoy enfermedades de la tiroides, ¿sí? Pero decidí poner unas pequeñas placas que tienen que ver con este capítulo que estamos transitando, que son las patologías del sistema endocrino. Dije que voy a elevar una teoría grabada, pero no nos viene mal revisar qué son las hormonas y qué es el sistema endocrino en general, ¿sí? El sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos que se llaman glándulas endocrinas y cuya función principal es la secreción de hormonas que, una vez liberadas al torrente sanguíneo, son las encargadas de regular algunas funciones de nuestro cuerpo. Esa es una condición esencial, ¿no? O sea, básicamente entonces las glándulas son tejidos que secretan las hormonas. La mayoría de las hormonas son péptidos, aunque hay algunas que tienen constitución lipoproteica,
y que cuando salen al torrente sanguíneo se unen a receptores para regular funciones. Básicamente las hormonas entonces secretan, estimulan la secreción de otras hasta tener un efecto biológico deseado, y este efecto se llama eje, que lo vamos a ver, digamos, en las próximas diapositivas, ¿sí? ¿Qué características deben cumplir las hormonas? ¿Sí? Son mensajeros químicos, dijimos, habitualmente secretados por células en cantidades muy pequeñas. Es muy raro que haya secreción de grandes macromoléculas. Generalmente son péptidos y son de pequeño peso. Se liberan desde una célula para actuar en otra. Esta plaquita es importante y vamos a tomarla en el parcial. Es una sustancia que liberada por una célula actúa en otra célula. Esa célula puede ser cercana y esa acción se llamará parácrina, para, que significa al lado, parácrina, o puede ser a distancia, como es el caso de las hormonas hipofisarias, y puede utilizarse, por ejemplo, lejana o distante, como dije, puede utilizar una vía determinada para su transporte, ¿sí? Habitualmente o circulan en forma libre en la sangre, en el plasma, o circulan transportadas por péptidos también, ¿sí? Actúan sobre distintos tipos celulares, ¿sí? Pero estos tipos celulares tienen que tener moléculas de reconocimiento que se llaman receptores, es decir, la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que es el tema que vamos a ver hoy, no va a poder actuar en otras células, en la glándula suprarrenal, en el sistema nervioso, en el miocardio, porque no tiene receptores especializados. Donde lo va a hacer es donde encuentra moléculas de reconocimiento específicos para sus proteínas, y eso se llama receptores. Ahora, ¿qué provoca las hormonas? O sea, modifica una función, cataliza, dice, reacciones preexistentes, dice acá el término, y su secreción, como lo dije hace un ratito, está controlada por mecanismos, ¿sí? Los famosos feedbacks, ¿sí? o mecanismos de devolución, digamos. Es decir, una hormona se contrarregula a sí misma con la liberación de otras hormonas o con estímulos metabólicos o nerviosos, ¿sí? Si no, estaríamos en constante secreción de hormonas. Las hormonas deben contrarregularse por circuitos de retroalimentación positiva o negativa. Bueno, creo que está extendido entonces esto. Vamos a hablar un poquitito sobre la tiroides, ¿sí? ¿Qué es la glándula tiroides? Muchas veces uno escucha decir a los legos, a las personas que no están formándose como ustedes en las ciencias médicas, bueno, dicen, le descubrieron tiroides. No, tiroides tenemos todos, ¿sí? Fíjense en esta figurita que está acá, la tiroides es una glándula muy chiquitita que dice que tiene el tamaño de una nuez. No suele tener más de 6, a veces centímetros, ¿sí? Tiene el tamaño de una nuez, como mucho, está dispuesta en la región anterior del cuello, y no muchas veces es palpable, sobre todo en algunas personas con cuello ancho, con personas que tienen panículo adiposo, quizás sea palpable o sea accesible a la palpación en sujetos delgados, como podría ser la persona de esta figura, ¿sí? Ustedes ven que tiene dos lóbulos, tiene un lóbulo derecho, tiene un lóbulo izquierdo, y está comunicada, ambos lóbulos, por una formación piramidal que puede terminar en punta, que se llama istmo de la tiroides. Istmo, el istmo es la unión, ese es básicamente el término médico, entre los dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. Entonces, región anterior del cuello, región anterior y basal, tamaño prácticamente de una nuez, dispuestas en dos lóbulos. Esos lóbulos tienen disposición hacia las regiones musculares del cuello y están unidas por un tejido también glandular llamado istmo de la tiroides. ¿Cómo se regula la tiroides? ¿Sí? La secreción de hormonas tiroides. Esto es lo que nos faltó ver la semana pasada, pero ustedes conocen que nosotros tenemos lo vieron esta semana con sus docentes,
tenemos en la región anterior del cráneo una glandulita que se llama hipófisis. Esta hipófisis está dividida en dos prácticamente, en una pars o porción anterior que se llama adenohipófisis y una porción posterior que se llama neurohipófisis, que para muchos es prácticamente una prolongación de neuronas del sistema nervioso central, digamos, del tejido cerebral, ¿sí? Y acá existe una pequeña formación que se llama hipotálamo, es decir, el eje tiroideo, como el eje de muchas hormonas que vamos a estudiar estas semanas, está constituida por el hipotálamo, que es una formación superior, digamos, a la hipofisaria, suprahipofisaria, superior a la hipófisis, la hipófisis y, en este caso, a distancia, la glándula tiroides, ¿sí? La adenohipófisis, lo estudiaron ustedes esta semana, produce una serie de hormonas, ¿sí? Hormonas mineralocorticoides, glucocorticoides, bueno, tiroideas en este caso, también hormonas con regulación o con funciones sexuales. En este caso vamos a estudiar la formación de esta proteína que se llama TSH. La TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, de sus siglas en inglés, Tyrotropin Stimulating Hormone, TSH, está regulada por la secreción hipotalámica llamada TRH, Thyroid Releasing Hormone, hormona liberadora de la tirotropina, TSH, y la TSH produce entonces por la adenohipófisis, se libera en dos formas, pero se libera en TSH, y produce, me estaba confundiendo, produce en los receptores de la tiroides un proceso de formación de hormona tiroide, ¿sí? Los procesos químicos de formación de hormona tiroide tienen que ver con formación de péptidos, iodinización, captación de iodos y demás, y van a terminar produciendo los productos finales, que son las hormonas activas, que es la triiodotironina, también conocida como T3, y la tetraiodirotironina, conocida como T4. ¿Sí? Repito entonces, el eje es hipotálamo, hipófiso, tiroideo. El hipotálamo libera un factor de liberador, valga la redundancia, llamado TRH. Ese TRH estimula la formación de TSH desde la adenohipófisis. La adenohipófisis estimula, por eso sigan los signos positivos, la formación de las hormonas activas, que es la T4 y en menor medida la T3. Y la liberación de estos péptidos, que aquí están en estos gránulos rojos, provocan la retroalimentación negativa, es decir, van a frenar, una vez que la tiroides produce y libera las hormonas, frenan a sus factores estimuladores, ¿sí? Esto está clarito, esto es clave para entender el hiper y el hipotiroidismo, ¿sí? Vamos a entender entonces el hipertiroidismo primario y las distintas variaciones que van a tener la TSH y la TRH a lo largo de las patologías. Bueno, es una glándula endocrina grande, sí, a pesar de tener un tamaño chiquito, como dije, comparado, por ejemplo, con otras glándulas, ¿no?, de secreción, es bastante grande. Bueno, hay otras más grandes, esto creo que el páncreas, por ejemplo, el páncreas endocrino también es bastante grande. Bueno, este dibujo básicamente les repite el concepto que yo les he dicho, ¿sí? Aquí está la adenohipófisis, la formación de TSH, la activación de T3 y T4, y la retroalimentación negativa hacia adeno y hacia hipotálamo, que está arriba, ¿sí? Ahora, hablemos un poquitito sobre las patologías de la tiroides, ¿sí? ¿Qué es el bocio? El bocio, la primera patología que vamos a ver en la tarde de hoy es el bocio. El bocio, conceptualmente, y es así de simple como hay que definirlo, es el aumento del tamaño de la tiroides. O sea, un bocio es una glándula que aumenta
anormalmente, por supuesto, su tamaño, ¿sí? El bocio puede ser simple. Bocio simple se le llama a la existencia de las personas en cuanto a la disponibilidad de yodo. Muchos de ustedes habrán escuchado por sus padres o quizás sus abuelos que años atrás, allá por la mitad del siglo anterior, la región del norte de Argentina y particularmente Salta, por eso Salta tiene muchísima experiencia en patología tiroidea y hay un Instituto Nacional de la Tiroides aquí en el Hospital Añatibia, fue asiento de esta patología, del bocio endémico, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Como había baja biodisponibilidad de yodo, las personas que sufrían esta patología recurrían a un mecanismo compensador, como la hiperplasia y la hipertrofia, que ustedes deben recordar de los capítulos iniciales de nuestra cursada. La hiperplasia y hipertrofia aumenta naturalmente el tamaño de un órgano y las personas tenían una tiroides muy visible y muy palpable, y hasta incluso péndula, que se veía notoriamente en el cuello, o que incluso se metía hacia adentro del tórax. La fisiopatología del bocio endémico eran la alteración en la disponibilidad de yodo, ¿sí? Sea porque había bajo aporte, y a partir de ahí surge, a través de una ley nacional, la incorporación del yodo en un elemento que prácticamente todos usamos, que es la sal. La sal está iodada, y por eso ya no existe esa deficiencia de yodo. O también existen también otras situaciones en las cuales no puede haber alteraciones en la disponibilidad del yodo, mucho menos frecuente, que son el aclaramiento renal, ¿sí? O sea, un aumento, una exagerada eliminación de yodo por los riñones. Esto es muchísimo menos frecuente. Cuando hablamos de bocio simple, debemos citar claramente el ejemplo de alteraciones en su biodisponibilidad. Ahora, hay otras patologías sin duda que pueden originar bocio, que son sustancias bociógenas. Hay fármacos que pueden estimular mecanismos de hiperplasia e hipertrofia. Hay alteraciones congénitas, las personas pueden nacer con una alteración congénita y con un bocio desarrollado. Y también hay otros factores de crecimiento o mutación de oncogenes que pueden hacer que las personas desarrollen el bocio. Pero básicamente el bocio, volvemos hacia atrás, es una glándula aumentada de tamaño, y el bocio simple es las alteraciones en la biodisponibilidad del yodo. Ahora, hay otros tipos de bocio. El que yo hablé tiene que ver con mecanismos de hipertrofia, hipertrofia de células coloides. Ustedes saben que básicamente la tiroide tiene dos tipos de células, las foliculares y las coloides, y estas células se ponían más hipertróficas para tratar de captar esa deficiencia. Ahora vamos a situarnos en otros tipos de bocio. ¿La glándula tiroide puede hipertrofiarse también? Sí, claro, puede hipertrofiarse por otros mecanismos, por ejemplo, por hiperestimulación, ¿no? Por deficiencia de yodo, y desarrollar lo que se llaman bocios tóxicos o bocios nodulares. ¿Qué es esto? Es decir, el bocio nodular es un fenómeno de hiperplasia, hipertrofia localizado, como si nosotros acá tuviésemos un pequeño nodulito, creo que lo vamos a ver en una figura. Hay un fenómeno de hiperplasia, hipertrofia de células, pero estas células tienen ahora hiperfunción, provocan liberación excesiva de T3 y T4. El bocio nodular tóxico es desarrollo de nodulaciones o nodularidades en el tejido tiroideo con hiperfunción tiroidea. El bocio difuso o nodular, el bocio difuso es un agrandamiento difuso, como su nombre mismo lo dice, no hay nódulos y pueden ser eutiroideas, es decir, no necesariamente pueden tener hiperfunción. Vamos a ver cómo pueden darse entonces la clínica en los bocios. Los bocios pueden ser asintomáticos. Sí, yo dije, hay personas que tenían péndulo, que tenían agrandamiento del cuello, pero la verdad que más allá de eso
de motivos estéticos o de una tiroides visible no había otras manifestaciones, o bueno, pueden haber manifestaciones por compresión, por ejemplo, que el bocio sea tan grande que desplace la tráquea, sea tan grande que provoque disfagia, sea tan grande que provoque tos por compresión de nervios, de los nervios recurrentes, o que altere la emisión de la voz provocando difonía, ¿sí? Bueno, los mucho más grandes, los muy grandes pueden provocar fenómenos de compresión sobre la tráquea y provocar disnea y mucho más el estridor. ¿Qué es el estridor? El estridor es ese chillido que hacemos cuando estamos muy obstruidos. Es un sonido muy hiperagudo. Me da ganas de reproducirlo, pero es un chillido, un pitido que las personas tienen cuando están con la vía aérea muy cerrada, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces el bocio, ¿sí? El bocio puede ser endémico, el bocio puede ser difuso, el bocio puede ser nodular, el bocio puede ser eutiroideo, si tomo en cuenta que su función es normal, o puede ser hipertiroideo, en el caso que provoque hiperfunción. Vamos a hablar de otra patología tiroidea, esta vez también llamada endémico, aunque a partir de estos defectos que dije que se corrigieron en la mitad del siglo pasado, ya con la iodización de la sal, prácticamente ya no se ven, pero pueden aparecer, ¿no? Todavía, que son los cretinismos. Los cretinismos, ¿y qué son los cretinismos? Son cuadros neurológicos prácticamente, de déficit mental profundo, ¿sí? Y de detección del crecimiento que tiene lugar en los niños, ¿sí? Es una causa aislada, frecuente, de retraso mental, y la primera patología tiroidea en el mundo. Hay básicamente dos tipos de cretinismo. Hay un cretinismo neurológico, cuya causa es la deficiencia grave de yodo en la mujer antes de la gestación. Esto, dije, ya no se ve, porque ¿quién no consume un poquito de sal y la sal está iodada? Y esto provoca déficit de la hipotiroxidemia, tanto materna como fetal, produciendo lesiones neurológicas irreversibles. Ahora, no quita que la función tiroidea tenga que ser constantemente chequeada en el embarazo, ¿sí? Ya no se verá estos cretinismos endémicos por deficiencia de yodo, pero pueden haber tiroiditis autoinmune, pueden haber tiroiditis transitorias, infecciosas, que hacen que una glándula tiroides entre en disfunción y pueda a una persona embarazada ponerla con déficit de tiroides. Pero no es el caso, esta es una deficiencia de yodo. Entonces, y el otro forma de cretinismo, te dijimos, este es el cretinismo neurológico, y el otro es el mixedematoso. Acá no existe hipotiroxinemia en las fases iniciales del desarrollo cerebral fetal, pero sí hay una hipofunción de la glándula del feto y en el recién nacido que da lugar a un hipotiroidismo permanente, ¿sí? Son formas congénitas, por suerte poco frecuentes. Las manifestaciones se inician en el periodo perinatal, pero se suelen ver mucho más en chicos que comienzan con dificultades en el desarrollo, con retraso mental, con espasticidad, que es aumento del tono muscular, con incoordinación neuromotora, con piramidalismo, con sorderas. Bueno, cuando uno está con estas dificultades o estas alteraciones del desarrollo, se chequea lógicamente la posibilidad que estemos frente a cretinismos neurológicos o mixedematosos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de una situación mucho más común, que es la de los hipotiroidismos, ¿sí? Yo diría que estas son las patologías que van a ver en la práctica de todos los días. ¿Qué significa el hipotiroidismo? El hipotiroidismo es una situación clínica caracterizada por el déficit de secreción de hormonas tiroideas. Básicamente, una persona que tiene hipotiroidismo tiene déficit de secreción de hormonas tiroideas, y este déficit se traduce en alteraciones orgánicas o en alteraciones funcionales. Ahora, volvamos al grafiquito de la tiroide. Por eso yo decía, grábense en el eje
porque es fundamental. ¿Cómo puede ser el hipotiroidismo? El hipotiroidismo puede ser primario, pregunta de examen. Está bueno venir a las teorías porque siempre me dicen que me van a preguntar. El hipotiroidismo es primario cuando la alteración reside en la glándula tiroides. Volvamos hacia atrás, a ver. Perdón. Vamos a este dibujito. Cuando la patología se asienta en la tiroides, el hipotiroidismo es primario. Cuando la patología se asienta en la glándula hipófisis es secundario, y muy raro aún, el hipotiroidismo es terciario, cuando la patología está asentada en el hipotálamo, ¿sí? Entonces, el hipotiroidismo, lo dije, primario cuando primitivamente es la tiroides la afectada, secundario cuando hay una secreción insuficiente de TSH, lo deben haber visto esta semana con los síndromes de hipofunción hipofisaria, y la patología es terciaria cuando es el hipotálamo. Ahora, ¿cuáles son las causas? Ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué una tiroide puede disfuncionar? ¿Por qué puede empezar a funcionar en menos? Si yo tengo un eje, ese eje TRH, TSH, T3, T4 funciona bien, ¿qué puede pasar? ¿Qué le puede pasar a una persona para empezar a caer en hipotiroidismo? Lo más común es el idiopático, ¿sí? O el autoinmune, ¿sí? En ese orden, que acá no está tan mencionado, digamos. El hipotiroidismo idiopático es, no sabemos por qué, pero la glándula, hay evidencia en el autoinmune de anticuerpos antitiroides, los LATs, ¿sí? Los LATs son anticuerpos antitiroides, que dañan y provocan un fenómeno inflamatorio mediado por anticuerpos, hipersensibilidad tipo 2, se acordarán los más memoriosos, y después también daño celular, infiltración de la glándula por linfocitos, y se genera una tiroiditis linfocitaria, y la inflamación crónica, ustedes saben, lleva a la pérdida de la función, y no siempre la reparación es exitosa. Entonces, lo más común es que una de las causas sea idiopática, la otra sea autoinmune, pero después hay otras alteraciones, como por ejemplo que sea operado de la tiroides, o que reciba un tratamiento radiante por tener un cáncer, no sé, de mama o de cuello, y la terapéutica con radioiodo o la terapéutica radiante daña mi tiroides. Estos son estos dos ejemplos, radioiodo o radiaciones externas, porque tenga alteraciones del desarrollo de la glándula, o porque tenga alteraciones en la biosíntesis de las hormonas. Estas últimas son más frecuentes. Las más comunes son el idiopático, el autoinmune y las causas quirúrgicas, ¿sí? Estas entonces son las causas más comunes para el desarrollo de hipotiroidismo. Y mucho menos frecuente es que se dañe la TSH, lo vieron esta semana, o mucho menos todavía que se dañe el hipotálamo, ¿sí? ¿Qué va a provocar la deficiencia de hormona tiroides? Va a provocar en la piel un signo que se llama mixedema. Mixedema. Es un edema, pero no el edema clásico con sus 4 mecanismos fisiopatológicos que lo hemos estudiado, sino acá es un mecanismo de edema infiltrativo, ¿sí? Que suele darse sobre todo en la cara, en la nuca, en el dorso, en las manos y en los pies. En la piel se infiltra de proteiglicanos y de una serie de sustancias, y no tanto de agua intersticial como en el edema nefrótico o en el edema cardiópata, ¿sí? Acá también las personas desarrollan piel seca, dura, piel escamosa, toleran muy poco el frío, disminuye el apetito, prácticamente los síndromes de hipofunción, ganan peso o retienen algo de líquido, la voz se puede tornar ronca y áspera, por infiltración mucoide de la lengua, y la laringe, y la tiroiditis casi nunca es palpable. De acá no suelen haber bocios, sino tanto en el autoinmune como en el idiopático, la tiroides suele tener tamaño normal, ¿sí? Fíjense, algunas de estas fotos obviamente son muy exageradas, es poco probable que veamos estas personas, son tomadas de los libros, pero este es el famoso mixedema. Fíjense en una piel cómo se ha infiltrado, no es un edema de zonas declives como en los tobillos,
del nefrótico, del síndrome ascítico, sino es la infiltración de material mixoide, ¿sí? Bueno, esto mucho más, esto es realmente muy poco frecuente, pero esto también suele ser el mixedema, una figura muy exagerada. Vean la infiltración de manos y de pies y de tobillos, ¿sí? También algo acá, esto puede ser algo más real, ¿sí? Y en el niño, dijimos que puede originar dificultad respiratoria, cianosis, ictericia, estreñimiento, edemas, macroglosia, que es el aumento del tamaño de la lengua, distensión abdominal, este es el hipotiroidismo del niño, ¿no? No confundamos con el cretinismo, que es del feto y del recién nacido. Las alteraciones neurológicas y abajo algo de cretinismo. Bueno, fíjense también la fascie gordita, la distensión abdominal, ¿ah? El cuello corto, la macroglosia, el incremento del tamaño de los labios. También es muy poco frecuente, por suerte, de ver estos cuadros. Tomado de los libros. Y vamos para cerrar ya a la hiperfunción. Nosotros vimos que hasta ahora la hipofunción. ¿Qué es el hiper? Bueno, es exactamente al revés. Es decir, habíamos estudiado cómo una glándula puede ponerse en hipofunción. Dijimos por mecanismos idiopáticos o autoinmunes dejar de producir las hormonas. Acá vamos a estudiar por qué una glándula tiroides puede empezar a funcionar en más, ¿sí? O cómo puede empezar a producir excesivamente hormona tiroides. La causa más frecuente es una tiroiditis, que se llama tiroiditis de Graves-Basedow, que debe su nombre al quien la describe, pero hay otras causas también de hipertiroidismo, como es el adenoma tóxico, algo de eso lo vimos recién, el bocio multinodular y otros tipos de tiroiditis. ¿Sí? Acá también hay mediada por anticuerpos, prácticamente hay una afectación sistémica. Estos anticuerpos se caracterizan por provocar hiperplasia difusa de la glándula con hiperfunción. Las personas suelen tener un aumento notable del tamaño de los ojos, pero ese tamaño no es el globo ocular en sí lo que crece, sino lo que hay detrás es una infiltración mucoide en el polo posterior del ojo, que hace que los ojos se noten como saltones, ¿sí? Es una oftalmopatía infiltrativa, se llama. También hay mixedema, lo había en el hipotiroidismo, el mixedema es una situación que puede verse en los dos, y es una etiología muy frecuente en mujeres, que prácticamente es una relación de 6, 7 a veces a 1, ¿sí? Comparado con los hombres. El hipertiroidismo, entonces, fíjense en qué provoca. El hipertiroidismo provoca lo vamos a ver en un ratito, todas las funciones de hiperfunción. Así como lo otro tenía intolerancia al frío, acá es francamente aumento de la temperatura corporal, calor. Esta es la oftalmopatía infiltrativa. Lo que yo quiero mostrar aquí es la tríada que nos gusta preguntar en los exámenes, cómo se caracteriza el Graves por oftalmopatía infiltrativa, fíjense en los ojos saltones, bocio difuso, fíjense en el tamaño de la tiroides, y síntomas de hipertiroidismo. Vean acá en esta figura que parece un poquito más real, cómo la base del cuello está infiltrada. Acá parece no tan difuso, esto parece un bocio nodular quizás, porque esta tiroides impresiona normal, parece que el fenómeno de nodularidad está solo en el lóbulo izquierdo de esta mujer. Vean la oftalmopatía infiltrativa, lo hacemos mirar hacia abajo a las personas y vemos que no pueden cerrar los ojos, ¿sí? El tamaño del globo ocular es tan grande que no puede ser cubierto por los párpados, ¿sí? Esto es oftalmopatía infiltrativa. También esta figura tomada de un libro, los ojos saltones, la mirada fija, también oftalmopatía infiltrativa. Y acá se describe prácticamente todos los síntomas del hiper, ¿sí? La alopecia, que es la pérdida de cabello, las alteraciones como la agitación nerviosa, el exoftalmo, que es la oftalmopatía, la intolerancia al calor,
en el aparato cardiovascular la taquicardia, las arritmias, la piel caliente y húmeda, la sudoración de manos, la diarrea para el aparato digestivo, la debilidad muscular y la miopatía para el músculo, el incremento del turnover calcio-fósforo y la osteoporosis secundaria, los mixedemas, los reflejos exaltados y demás, ¿sí? Bueno, acá están también en esta tablita que se las voy a dejar, que ya la tienen, digamos, en la teoría, comparativamente cómo se comportan en los distintos aparatos el hiper del hipo, ¿sí? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a Recording stopped. suspender un poquito la grabación. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Profe, ¿Sí? en el tema de la triada, ¿siempre se presenta así? ¿Cómo, perdón? ¿Te escuché? Con respecto a la triada del hipertiroidismo, ¿siempre Sí. se presenta así? ¿Siempre van a estar los tres? No, no siempre, es buena tu pregunta. A veces solamente está la oftalmopatía y el bocio, a veces está el bocio. Aparte hay que mirar, yo siempre digo, ¿no? Las enfermedades suelen ser películas y no fotos. Es decir, cuando vos diagnosticas un enfermo tiroideo o hipertiroideo, como es tu pregunta, a veces desarrolla mixedema y alguito de oftalmopatía y no tiene tan visible el bocio. Si lo hubiésemos dejado de evolucionar con la libre evolución de la enfermedad, probablemente sí. Pero bueno, ahí ya hay una intervención médica, esos desórdenes deben corregirse, y seguramente esa persona no tuvo la oportunidad de desarrollar todo el hipertiroidismo. A veces sí, a veces no, ¿no? Lo mismo que los celíacos, es decir, los celíacos tienen todas las manifestaciones, no, sabemos que hay celíacos solo con anemia solamente, ¿sí? Las enfermedades pueden presentar de distintas maneras. ¿Cuál es la diferencia entre el mixedema y el mixedema pretibial? Bueno, mixedema es el término general a la infiltración del tejido subcutáneo por el mixoide, ¿sí? Yo dije que el mixoide es una sustancia gelatinosa, muy rica en proteoglicanos, digamos, que infiltra no solamente la tibia, sino también infiltra la espalda, infiltra a veces axilas, infiltra el dorso, la nuca. O sea, cuando uno habla de mixedema, no necesariamente está refiriéndose al pretibial. Cuando vos ya pones pretibial, haces prácticamente referencia a que el mixedema está localizado en los tobillos, ¿sí? O sea, el concepto es el mismo, lo que diferencia uno u otro es la localización. Alguien me pregunta sobre la actividad que había propuesto al inicio. Claro, por supuesto, es una actividad que va a tener reconocimiento, está certificada por la comisión, digamos, de extensión universitaria. Sí, es un reconocimiento, por supuesto. Es algo extra a tu carrera, Marcelo, ¿sí? Es la oportunidad de trabajar con profesores o con miembros de un equipo de salud siendo estudiante. A mí me parece, tío, yo me pongo en el lugar de ustedes y si no me ocuparía demasiado tiempo, me agradaría mucho poder unirme a una cátedra y trabajar un proyecto de extensión, ¿sí? Así que, bueno, si estás interesado, mandame un correíto, por favor, a mi mensaje. Recordáselo el fin de semana, pásame DNI y libreta universitaria. Profesor, a mí también me gustaría participar. Bien, perfecto. Está abierto a todos los alumnos de la cátedra. Por eso, lo que sí vamos a poner cupo, porque creemos que este proyecto con 10 alumnos es suficiente, ¿sí? Sí. Así que, bueno, si llega a haber más de 10 interesados, veremos si lo hacemos por sorteo o lo hacemos por rendimiento académico, ya lo vamos a discutir, ¿sí? No, ojalá eso. Profe, ¿cómo es su correo? Yo si quieren les mando mi correo, pero tienen la mensajería del aula también, ¿eh? Me pueden buscar ahí en el aula y mandarme un mensaje ahí al aula que yo lo
lo recojo. Y si no, acá le paso mi correo de Hotmail. Bueno, chicos, si no hay más preguntas de patología tiroidea, estamos cerquita del final. Los felicito a todos los que son las mismas caras. Los conozco cuando éramos 300 al principio del año y hoy somos 25 o 30, ¿sí? Los felicito por su constancia y bueno, a seguir adelante que están cerquita de finalizar la cursa. Les mando un gran abrazo.